Niccolò Machiavelli, figura emblemática del Renacimiento italiano y precursor del pensamiento político moderno, nació el 3 de mayo de 1469 en Florencia, una ciudad que en aquel entonces era el epicentro del florecimiento artístico y cultural conocido como el Renacimiento. Hijo de Bernardo Machiavelli, un abogado de modesta fortuna, y de Bartolomea di Stefano Negli, Niccolò creció en un ambiente que, si bien no era opulento, estaba impregnado de la rica tradición humanista florentina. La Florencia de finales del siglo XV era un crisol de creatividad y conflicto. Por un lado, artistas como Leonardo da Vinci y Michelangelo estaban produciendo obras maestras que redefinirían el arte occidental. Por otro, la ciudad se encontraba en un constante torbellino político, atrapada entre las ambiciones de las poderosas familias italianas, las intrigas del papado y las invasiones de potencias extranjeras. Aunque los detalles de la infancia y juventud de Machiavelli son escasos, sabemos que recibió una educación típica de la élite florentina de la época. Estudió latín en profundidad, familiarizándose con los clásicos romanos que más tarde influirían enormemente en su pensamiento político. También es probable que haya tenido contacto con las ideas de los humanistas florentinos como Marsilio Ficino y Pico della Mirandola, cuya reinterpretación de la filosofía clásica estaba transformando el panorama intelectual europeo. El joven Machiavelli creció en una Florencia dominada por la poderosa familia Medici. Sin embargo, en 1494, cuando Machiavelli tenía 25 años, un evento sacudió la ciudad: la invasión de Italia por parte del rey francés Carlos William. Esta invasión provocó la caída del régimen de los Medici en Florencia y el establecimiento de una república. Fue en este contexto de agitación política donde Machiavelli comenzó su carrera. En 1498, con 29 años, Machiavelli obtuvo un puesto crucial en el gobierno de la nueva República Florentina. Fue nombrado secretario de la Segunda Cancillería, un cargo que, aunque no era de los más altos en la jerarquía, le proporcionó una posición privilegiada para observar y participar en los asuntos de Estado. Su trabajo incluía la redacción de informes diplomáticos, la organización de las milicias florentinas y la realización de misiones diplomáticas. Durante los siguientes 14 años, Machiavelli se sumergió de lleno en el turbulento mundo de la política italiana y europea. Realizó numerosas misiones diplomáticas que lo llevaron a las Cortes de Francia, la Santa Sede y varios estados italianos. Estas experiencias fueron cruciales para la formación de su pensamiento político, permitiéndole observar de primera mano las maquinaciones del poder en el más alto nivel. Una de las misiones más significativas de Machiavelli fue su encuentro con Cesare Borgia en 1502. Borgia, hijo del Papa Alejandro V, era conocido por su astucia política y su despiadada ambición. Machiavelli quedó profundamente impresionado por los métodos de Borgia, y más tarde lo utilizaría como modelo para el tipo de líder que describe en El Príncipe. La combinación de crueldad y eficacia que vio en Borgia influyó significativamente en su concepción de la política como un ámbito donde la moral convencional a menudo debía ceder ante la necesidad. En 1503, Machiavelli fue enviado a Roma para observar la elección del nuevo papa tras la muerte de Alejandro V. El elegido fue Julio Tirù, conocido como el Papa Guerrero por su agresiva política exterior. Esta misión proporcionó a Machiavelli otra perspectiva sobre el ejercicio del poder, esta vez desde el punto de vista de la Iglesia, una institución que combinaba autoridad espiritual y temporal. Durante estos años, Machiavelli también se dedicó a reformar las milicias florentinas, convencido de que una ciudad-estado como Florencia necesitaba depender de sus propios ciudadanos para su defensa, en lugar de mercenarios poco fiables. Machiavelli trabajó para establecer una milicia ciudadana. Esta experiencia más tarde informaría sus escritos sobre la guerra y la organización militar. Sin embargo, la fortuna de Machiavelli estaba a punto de cambiar drásticamente.
En 1512, aprovechando la inestabilidad causada por la guerra de la Liga de Cambrai, los Medici, con el apoyo de tropas españolas, retomaron el control de Florencia. La República fue disuelta y Machiavelli, identificado con el régimen anterior, fue despedido de su cargo. Pero lo peor estaba por venir. En 1513, Machiavelli fue arrestado y acusado de conspirar contra los Medici. Fue encarcelado y sometido a tortura en las mazmorras del Bargello, la prisión de Florencia. Aunque logró demostrar su inocencia y fue liberado después de unas semanas, esta experiencia lo marcó profundamente. Fue exiliado de Florencia y se retiró a su pequeña propiedad en San Castiano, a unos 16 kilómetros de la ciudad. El exilio fue un periodo de intenso sufrimiento para Machiavelli. Acostumbrado a la acción y la intriga de la vida política, se encontró de repente aislado y sin propósito. En una famosa carta a su amigo Francesco Vettori, describió su rutina diaria. Pasaba las mañanas caminando por el bosque, las tardes en la taberna local jugando a las cartas con los campesinos, y las noches leyendo y escribiendo en su estudio. Fue durante este periodo de exilio forzoso cuando Machiavelli produjo sus obras más importantes. El Príncipe, su tratado más famoso y controvertido, fue escrito en 1513, poco después de su liberación de la prisión. Aunque a menudo se ha interpretado como un manual para tiranos, El Príncipe es en realidad un análisis agudo y desapasionado de cómo se adquiere y mantiene el poder político. En El Príncipe, Machiavelli rompió radicalmente con la tradición de los espejos de príncipes, tratados medievales que aconsejaban a los gobernantes sobre virtudes morales. En su lugar, Machiavelli se centró en lo que él consideraba la realidad práctica del poder. Argumentó que un gobernante efectivo a veces debe estar dispuesto a actuar de manera inmoral si la situación lo requiere. Su famosa máxima "el fin justifica los medios" resume esta filosofía. Pero El Príncipe no fue la única obra importante que Machiavelli produjo durante su exilio. También escribió los discursos sobre la primera década de Tito Livio, un extenso tratado sobre la política republicana que algunos consideran su obra maestra. En los discursos, Machiavelli analiza la historia de la antigua Roma para extraer lecciones sobre cómo debería funcionar una república. A diferencia de El Príncipe, que se centra en el gobierno de un solo hombre, los discursos exploran cómo una sociedad puede gobernarse a sí misma de manera efectiva. Además de sus obras políticas, Machiavelli también escribió obras de historia, como las historias florentinas, y varias obras literarias. Sus comedias, especialmente La Mandrágora, fueron muy populares en su tiempo y siguen siendo representadas hoy en día. Estas obras muestran un lado diferente de Machiavelli, el del agudo observador de la naturaleza humana y el satírico mordaz. A pesar de sus esfuerzos, Machiavelli nunca logró recuperar su posición en la política florentina. Aunque eventualmente se le permitió regresar a Florencia, permaneció marginado de los círculos de poder. Murió el 21 de junio de 1527, a la edad de 58 años. Poco después de que los Medici fueran nuevamente expulsados de Florencia y se restaurara la República. El legado de Machiavelli ha sido objeto de intenso debate durante siglos. Para algunos, es el padre de la ciencia política moderna, el primer pensador en analizar la política como realmente es, en lugar de como debería ser. Para otros es el apologista de la tiranía, el hombre que divorció la política de la moral. La realidad, como suele ocurrir, es más compleja. Machiavelli no era un defensor de la tiranía por sí misma, sino un analista pragmático de cómo funciona el poder en el mundo real. Su objetivo era entender y explicar la política, no justificar la crueldad o la opresión. Al mismo tiempo, su disposición a separar la política de la moralidad convencional representó un cambio radical en el pensamiento occidental. La influencia de Machiavelli se extiende mucho más allá de la política. Sus ideas han influido en campos tan diversos como la literatura, la psicología y la gestión empresarial. Escritores como Shakespeare y Marlowe
Se inspiraron en sus ideas para crear algunos de sus personajes más memorables. Los psicólogos han estudiado su comprensión de la naturaleza humana. Los teóricos de la gestión han aplicado sus ideas sobre el liderazgo al mundo de los negocios. El retrato de Machiavelli pintado por Santi di Tito a finales del siglo XV capta algo de la complejidad del hombre. Se dice que el artista exageró los rasgos de Machiavelli para darle un aspecto más astuto, reflejando la percepción popular de él como un maestro de la intriga. Sin embargo, el retrato también muestra a un hombre pensativo y serio, sugiriendo la profundidad de su intelecto. Hoy en día, Machiavelli sigue siendo una figura controvertida, pero innegablemente influyente. Su nombre se ha convertido en sinónimo de astucia política y pragmatismo implacable. El término maquiavélico ha entrado en el lenguaje común para describir la manipulación y el engaño en la búsqueda del poder. Sin embargo, reducir a Machiavelli a estos estereotipos es hacer un flaco favor a la complejidad de su pensamiento. Fue un hombre de su tiempo, que respondía a las realidades políticas de la Italia renacentista. Pero también fue un pensador que se adelantó a su tiempo, que se atrevió a cuestionar las suposiciones fundamentales sobre la política y el poder. El verdadero legado de Machiavelli no reside en ninguna doctrina o teoría específica, sino en su enfoque, su disposición a mirar el mundo como es, no como nos gustaría que fuera, en un mundo donde la política sigue siendo a menudo un juego brutal de poder e interés propio. Las ideas de Machiavelli siguen siendo tan relevantes y provocativas como lo fueron hace 500 años. La vida de Niccolò Machiavelli, desde su ascenso en la burocracia florentina hasta su caída y exilio, desde sus misiones diplomáticas hasta sus reflexiones solitarias en San Castiano, es un testimonio de la turbulenta y fascinante época en la que vivió. Su legado controvertido y duradero continúa desafiando e inspirando a lectores y pensadores en todo el mundo, recordándonos que la comprensión del poder y la política es tan crucial hoy como lo fue en los días del Renacimiento italiano.